Muy buenas noches, estimados hermanos y hermanas. Bienvenidos, bienvenidas a este nuestro día número 16. Como todos los días, les pido que me ayuden a decir si me escuchan bien, si se escucha bien, si hay algún impedimento o alguna cuestión. Tengo el máximo volumen, lo puse. Me informan, me hacen con la manita, me dicen que se está escuchando bien para poder seguir. Si se oye bien, Padre, muy bien. Bien, bien, bien. Perfecto. Alguna persona dice que no se escucha. Perfecto, dice otra. Verifiquen, verifiquen si está puesto el sonido y todo bien también en sus equipos móviles. Y desde ya nos colocamos en la presencia de Dios diciendo: alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrame, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos colocamos en la presencia de Dios con esta oración que resume nuestro propósito para estos 7 días. Conocernos a nosotros mismos. Que te conozca y que me conozca, de San Agustín de Hipona. Concédeme conocerte a mí mismo y conocerte a ti, Señor Jesús. Olvidarme a mí mismo y amarte a ti. Que no piense sino en ti. Que sepa mortificarme y vivir en ti. Que todo cuanto me suceda lo reciba como tuyo. Que siempre escoja ir detrás de ti. Que aprenda a oír a mí mismo y a refugiarme en ti. Para que sea defendido por ti. Que nada me atraiga sino tú. Y que me haga pobre por ti. Mírame para que yo te ame. Llámame para que yo te vea. Para que por toda la eternidad goce de ti. Que te conozca y que me conozca, Señor. Amén. Y saludamos con esta bella oración de San Luis María Grillot de Montfort a María. Te saludo, María, hija predilecta de Dios Padre. Te saludo, María, Madre admirable de Dios Hijo. Te saludo, María, esposa fidelísima del Espíritu Santo. Te saludo, templo augusto de la Santísima Trinidad. Te saludo, María, querida dueña y bondadosa Madre mía. Reina de mi corazón, vida, dulzura y esperanza mía ante Jesús, corazón y alma mía. Soy todo tuyo y todo cuanto tengo tuyo es. Oh Virgen más bendita que todas las puras criaturas, te pido que tu alma more en mí para glorificar al Señor, que tu espíritu habite en mí para regocijarse en Dios. Oh Virgen fiel, ponte como un sello amoroso sobre mi corazón, para que en ti y por ti sea yo encontrado fiel a los ojos de Dios. Oh Madre de bondad, concédeme la gracia de contarme hoy en el número de aquellos a quienes amas, enseñas, nutres, diriges, proteges como a hijos tuyos. Amén. Manto de María, cúbrenos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches para todos nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, que en el Padre nuestro nos enseñó que debemos perdonar para ser perdonados por Dios, esté con cada uno de ustedes. Día 16, hermanos y hermanas. Demos gracias a Dios. Por eso todos los días inicio, una vez que compruebo el sonido, diciendo: alabado sea Jesucristo. Este saludo, que es realmente una plegaria que aleja todo enemigo y toda fuerza del mal a nuestro alrededor. Hemos recorrido medio camino de nuestro itinerario formativo espiritual junto a la Santísima Virgen, la Madre, la desatadora de todos los nudos. Y seguimos ahondando sin desmayar ni claudicar en esta segunda fase de nuestro descubrimiento de autoconocimiento de nosotros mismos. Ayer les decía y les colocaba ese ejemplo: cuando vamos de camino de una ciudad a otra, de un lugar a otro, regularmente hacemos una parada mínima para colocar combustible, para comprar algunos alimentos,
para realizar nuestras necesidades fisiológicas, cualquier cosa. Paramos para descansar, para estirar nuestros pies, para, en una palabra, tomar fuerzas y seguir adelante. Hemos hecho esa parada y lo hacíamos con el examen de conciencia. Hoy me gustaría, citando un pedazo, una porción del Evangelio que hoy hemos escuchado, que hemos proclamado en la Santa Misa. Yo no sé cuántos de ustedes que me acompañan esta noche o que me van a ver han podido ir a la Santa Misa de hoy, sábado 10 de septiembre. Para explicar la importancia fundamental que tiene el conocimiento de nosotros mismos en la vida espiritual, el Evangelio de hoy se puede aplicar perfectamente al tema que hoy y que durante estos días estamos tratando. Qué hermoso, hoy cuando proclamaba el Evangelio, en 2 misas, porque hoy tuve que tener 2 misas, celebrar 2 misas, me venía a mi memoria y decía, qué grande es el Señor que viene a confirmarme y a confirmarnos a todos nosotros que estamos haciendo este camino, que estamos en el camino correcto, que hemos emprendido un camino que nos está llevando, que nos está conduciendo a la verdad. ¿Por qué? Porque el Evangelio de hoy nos dice, el Evangelio, les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras, las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar, porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha, se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella, inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense cómo nada es casual y cómo Jesús en la liturgia nos da y me ha dado de manera especial, porque así yo lo entiendo y lo comparto con ustedes esta mañana, una gran confirmación de que vamos por el camino que debemos transitar. Un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda. Díganme ustedes si este trabajo de conocernos a nosotros mismos, de rumiar quiénes somos, de explorar el por qué somos como somos, ¿no es una suerte de excavación profunda dentro de nosotros mismos? Padre, ¿y para qué estamos haciendo esta excavación? Para echar los cimientos de esta nueva casa que estamos construyendo sobre roca. Esa roca que es Jesús de Nazaret, esa roca que es su palabra, esa roca que es Pedro, que es la iglesia a la cual pertenecemos. Pueden venir momentos difíciles, pero allí nosotros vamos a tener herramientas. Yo estoy seguro que muchas de las cosas que hemos compartido, que hemos vivido, que hemos reflexionado, durante este caminar, poco a poco va a venir repitiéndose en la vida diaria. En la vida diaria. Cuando viene un momento, cuando viene un nudo difícil de estos que estamos compartiendo, ustedes van a decir, esto me lo está diciendo el Señor, y si el Señor lo hace recordar, si el Señor lo recuerda, si el Señor permite que ustedes lo recuerden, van a tener herramientas, porque su casa estará construida sobre roca, sobre la roca de la verdad, sobre la roca de la palabra. Y no van a tener miedo de enfrentar cualquier dificultad, porque tendrán herramientas para poder salir al combate. Esa casa que estamos construyendo, queridos hermanos y hermanas, es nuestra vida espiritual. Una nueva vida inspirada en las verdaderas y verdades máximas de nuestra espiritualidad cristiana. Una nueva vida espiritual en ese camino
que Cristo ya hizo y que nos invita a seguir. Seamos casa de Dios, templo sagrado a Él. Seamos esas piedras vivas que construyen este monumental edificio que es la iglesia. Como dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 9. Se los decía ayer, el celo por tu casa me devora. El Salmo 69 y Juan 2, díganme, dignidad y belleza en la casa de Dios se encuentra con su pueblo. Dignidad y belleza en nuestras devociones, en la forma en la que oramos, en la que nos referimos, en la que nos comunicamos con Dios. Una casa realmente fundada desde la verdad, desde los cimientos, desde esa palabra que nos dice, yo estoy con ustedes. No en mentiras, no en falsas suposiciones, no en varitas mágicas, no en creer en cuestiones que realmente no tienen sentido para la vida cristiana, no. Por eso hemos tocado y yo he querido junto con todas las personas que estamos aquí trabajando, elaborando, que hemos pensado, que hemos orado, que seguimos orando, tocar los cimientos, porque no podemos hablar de un Dios así por así, con una vara mágica. Cree, repite tantas veces y se va a dar. Haz esto, no sé qué, no sé cuándo, no pasa nada. Cosas que no tienen sentido. Tenemos que tocar nuestra vida. Tenemos que conocernos nosotros. Tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocer a nuestros hermanos. La invitación es pues a seguir excavando profundo para construir esa nueva casa, conociéndonos a nosotros mismos. Luego esa excavación profunda colocaremos, ¿no?, como nuevos cimientos, como nuevas bases, como nuevas fundaciones, todas estas enseñanzas que vamos compartiendo día a día. Entonces, hoy vamos a seguir transitando con fe y esperanza la ruta del verdadero conocimiento de nosotros mismos. Pero lo haremos con una compañera de camino. Hoy quiero presentarles una amiga del cristianismo, una amiga del catolicismo, una amiga tuya, una amiga mía, que se llama Santa Teresa de Ávila. Ella nos va a enseñar a conocernos un poco más según un sencillo método. Esta gran doctora Santa Teresa de Ávila, esta madre y reformadora de la orden carmelitana, rezaba una bella oración al Espíritu Santo que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes. Qué bueno eres conmigo, oh Señor, decía Santa Teresa. Seas alabado y bendito por siempre, por el gran amor que derrama sobre mí, Dios mío, mi Creador. La invitación hoy es a que meditemos qué razones tenemos cada uno en nuestras vidas para decir que Dios es bueno. Esa es la tarea de hoy. Piensen ustedes, ¿qué razón tengo yo, José Torres? ¿Qué razón tengo yo, tal como se llame cada uno de ustedes, para decir que Dios es bueno? ¿En qué hechos y experiencias de nuestra vida se fundamenta esta afirmación? Yo los invito para que sin miedo, sin temor, como parte de esta fase del autoconocimiento, a reflexionar cuál es la medida del amor que Dios siente por nosotros y en qué hechos concretos se traduce en la vida de cada uno. Porque el enemigo, la serpiente, el mentiroso, siempre viene a mostrarnos lo menos bueno de nuestra familia, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestro amigo, de nuestro jefe, de nuestro presidente, de nuestro párroco, de nuestro papa. Yo siempre digo eso. Podemos tener un año, 365 días haciendo el bien. Y de esos 365 días, poquísimas personas
pueden expresar las cosas que les parece bien, agradecer, etcétera, etcétera. El día que te equivoques, el día que tengas una caída, ese día se olvidan los 364 cosas buenas que hiciste, 364 días, y muchísimos van a recriminarte. Porque la antigua serpiente, el enemigo, Satanás, siempre nos lleva a ver lo menos bueno de los demás. Lo bueno, incluso lo hermoso, las cosas maravillosas que nos ha dado Dios, no logramos muchas veces reconocerlo. Y si las reconocemos cuando ya no tenemos a esa persona, cuando ya no tenemos a ese jefe, cuando ya nuestro camino ya ha transcurrido. Parte de la tarea de hoy es ver cuáles son estos hechos que en mi vida demuestran que Dios es bueno conmigo y que me ama. Esto forma parte del inventario de activos y pasivos. Me viene a la mente ese letrero que cuelga muchas veces en las tiendas, en los negocios, los primeros días del año, hacia enero, cerrado por inventario. Así estamos nosotros, cerrados por inventario. Les invito para que cierren un momento hoy este camino y anoten, ojalá que ustedes tengan una agenda y anoten cosas buenas que Dios me ha dado, las bendiciones que yo he recibido de Dios, las gracias que yo he recibido de Dios. Mi salud, puedo escuchar bien, puedo ver bien, puedo hablar, tengo un techo, tengo unos alimentos, tengo mis órganos bien, he pasado por una enfermedad y la he superado, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que otras personas no tienen, porque a veces nos quedamos en nuestro mundo pequeñito, pero cuando vemos la realidad de los demás, podemos decir, Señor, realmente tú eres misericordioso y cuántas cosas buenas me has dado en la vida. Así estamos. Por lo pronto dediquémonos a orar, centrándonos en esas preguntas que hoy, sin perder ningún proyecto ni ningún punto de la meditación, oren para que obtengan la gracia de poder verlo. ¿Cuáles son los hechos de mi vida que demuestran que Dios es bueno conmigo, que me ama? Hoy también, si Dios lo permite, estaremos rezando y meditando para desatar el nudo, un nudo importantísimo, de importancia capital en nuestro proceso de liberación, el rencor y la falta de perdón. Quiera Dios que a través de María Santísima, desatadora de nudos, desatemos este nudo. Yo creo que de todos los nudos, este es, si no el más difícil, uno de los más difíciles. Porque todos estamos aferrados a nuestro ego, a nuestra prepotencia, a nuestra arrogancia. Queremos seguir conservando nuestro reconocimiento con nuestros amigos, con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros compañeros de trabajo, a toda costa. Yo soy el que tengo la razón. Yo perdono, dicen algunas personas, pero no olvido. Al enemigo ni un agua. O no quiero saber nada de esa persona. Voy a eliminarlo por completo de mi vida. Esa es una historia pasada que yo no quiero volver a tomar en mi vida. Esa es una experiencia de la cual no quiero saber más nunca. Cuando alguien nos hace algo malo, el rencor y el resentimiento que nosotros generamos en nuestro corazón hacia esa persona nos hace aún más daño a nosotros. Lo vamos a ver ahora más adelante cuando profundicemos el tema del rencor, del nudo de hoy. El rencor es como la hiel amarga, nos amarga la existencia, nos roba la luz interior, la paz interior, la alegría interior, desfigura nuestra humanidad y desfigura la humanidad de los demás. Hoy vamos a rezarle a la Virgen con fe para que nos ayude a desatar los nudos del rencor, de la ira.
del resentimiento. Ustedes dirán que yo soy repetitivo. Algunos pueden decir, pero padre, usted sí repite y repite y repite. Paciencia, téngame un poco de paciencia. Porque no tengo otra forma de hacerles, de tratar de explicarme lo que quiero decir y este hilo conductor de 33 días. Les he dicho muchas veces que este camino de preparación, nada se ha dejado al azar. Todo está previsto en la perfecta voluntad de Dios y con la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué les digo esto? Porque el tema del perdón, el nudo que estaremos tratando de desatar el día de hoy y que lo colocaremos en manos de María Santísima, tiene mucho que ver con esta invitación a reflexionar cuál es la medida del amor que Dios siente por nosotros. El nudo que hoy nos va a dar la clave de todo, el perdón. Ese perdona nuestras ofensas que rezamos todos los días en el Padre Nuestro, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, es en gran medida la medida del amor que Dios tiene a sus criaturas. Al derramar toda su sangre en su pasión y su cruz, Jesús nos ha dado todo sin reservarse nada. Es el Dios del perdón, es el Dios de la misericordia. ¿Por qué pues nosotros, si insistimos humanamente en el reservarnos ese odio, esa culpa a ese hermano, ese resentimiento, ese rechazo, ese deseo de odio, de venganza? Jesús no se reservó nada, lo dio todo, lo perdonó todo. Son bellas esas palabras, podemos meditar todo un día, todo un mes, todo un año, toda una vida. Esa palabra de Jesús, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. El amor todo lo espera, todo lo soporta, sin límites. Está claro que debemos revisar nuestra historia para que al conocernos nosotros mismos seamos capaces de ver un largo caminar. Por eso hoy le pedimos a María, cerramos nuestros ojos y le decimos, María, desatadora de nudos, pedimos tu intercesión, desata el nudo del perdón, del rencor, de la falta de perdón, no tanto del perdón, de la falta de perdón. Desata ese nudo que no me permite reconocer que el otro tiene derecho a equivocarse y que yo tengo el deber que Dios ha establecido de perdonar a aquellos que me ofenden. El conocimiento de sí mismo. Las 3 vías de Santa Teresa para conocernos a nosotros mismos. El perfecto equilibrio está en considerar las 2 dimensiones, el conocimiento propio y la espiritualidad. Conocimiento de Dios. Ayer les decía, ni tan calvo ni con 2 pelucas, es decir, ni tan ateos, pero tampoco fanáticos. Les hablé ya del término medio, la necesidad de un término medio para poder experimentar las gracias de Dios en nuestra vida. El enemigo tuerce el propio conocimiento, nos dice Santa Teresa. Ella también nos dice que el mal espíritu nos incitará hasta que lleguemos a desvalorarnos a nosotros mismos, hasta perder nuestra autoestima, sucumbiendo a la tentación de una falsa humildad. O confiamos demasiado en nosotros mismos, al punto de cometer ese terrible pecado de la soberbia. Aquí ven ustedes una vez más cómo el enemigo es el rey de los extremos. Cuando hay extremismos de derecha, de izquierda, cuando hay extremismo de un lado o de otro, regularmente no está obrando Dios. Está obrando el enemigo, el padre de la división. Tendemos a creernos poderosos, significativos, santos, irreemplazables, únicos. Somos lo que somos en Dios y eso es lo que estamos descubriendo. En todas las faltas de valoración personal, generalmente el mal espíritu anda por medio. Cuando alguna persona siente que no es nada, que no tiene nada, que nadie lo escucha,
que nadie lo entiende, que nadie lo comprende, un total abandono de la nada. Allí está el mal espíritu obrando, porque es él el que nos lleva a sentir y a verlo de esa manera. O por el contrario, cuando una persona se cree indispensable, se cree único, sin él, se cae la iglesia, se cae el mundo, se cae la sociedad, se cae la familia, está la soberbia, está obrando el enemigo. Para contrarrestar esto, la Santa Carmelita, Santa Teresa, nos invita a poner los ojos en Cristo, quien nos muestra la verdad sobre quiénes somos. Por eso la importancia reiterativa de todos estos días de descubrir quiénes somos. Teresa nos dice que tener un adecuado conocimiento de sí mismo nos evita muchas tentaciones. Al hablar del conocimiento propio en Santa Teresa de Jesús, habrá que tomar en cuenta el principio unificador de su existencia. Jesús, el principio de todo el camino teresiano, es Jesús de Nazaret, no hay otro. Por eso en alguna oportunidad les dije a ustedes, si ustedes quieren hacer un camino espiritual, sigan a Jesús. Por eso la Santísima Virgen María, la Madre de la Esperanza, en las bodas de Caná dice, hagan lo que Él les diga. En Jesús no vamos a encontrar error, no vamos a encontrar mancha, no vamos a encontrar pecado. En Teresa es fácil descubrir cómo ha integrado su vida desde la perspectiva divina. Ha hecho incluso de sus pecados una verdadera historia de salvación. De hecho, cada etapa que narra en su vida no la narra desde hechos aislados, sino que experimenta verdaderamente una integridad en Dios. Santa Teresa de las faltas, de las desobediencias a Dios, saca provecho para ser mejor persona, para hacer mejores cosas, para servir mejor a sus hermanas. Así tenemos que hacer nosotros. Ver nuestra vida como una pequeña pero significativa prolongación de la historia de la salvación. Porque cada uno de nosotros somos una historia propia, única, irrepetible. Cuando Dios nos ha creado, nos ha hecho irrepetibles, únicos. Por eso somos parte de esta historia de la salvación. En tiempos de Teresa no existían todos los conocimientos psicológicos, sociológicos, antropológicos, económicos, científicos que hoy existen. Hoy por hoy contamos con muchos más medios para conocernos a nosotros mismos. La psicología y otras ciencias que las he nombrado nos ayudan de una u otra manera. Tenemos que ser cautelosos sin duda alguna, porque no todas las corrientes psicológicas comparten la fe católica, comparten los principios humanos, los principios y los valores de la fe católica. Pero Teresa de Jesús creía profundamente que hay que conocer a Dios para conocerse. Cuando hablemos ahorita del nudo del perdón, estaremos viendo la necesidad importantísima, el por qué conocernos. Solo conociendo a Dios podemos conocer adecuadamente a la persona. De ahí el primer mandamiento, el mandamiento de la ley de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y amarás a tus hermanos. Dice Teresa de Jesús en su instrucción. Así el alma, en el propio conocimiento, vuela algunas veces a considerar la grandeza y majestad de su Dios. Así el alma en el propio conocimiento vuele algunas veces a considerar la grandeza y la majestad de su Dios. Aquí hallará su bajeza, mejor en sí misma. Mirando su grandeza, acudamos a nuestra bajeza y jamás nos acabaremos de conocer si no conocemos a Dios. Si no conocemos a Dios. Aquí les explico que la bajeza a la que Teresa se refiere no es una bajeza de miseria, de ser pisoteado, de ser humillado. No es esa la bajeza de la cual habla Teresa en este pensamiento.
Nuestra bajeza, como lo expliqué en días pasados con el concepto de la santa esclavitud, es un contemplar nuestra pequeñez, nuestra finitud ante la inmensidad, ante la grandeza de Dios. Es nuestro Dios, es el Dios que lo ha hecho todo nuevo. ¿Cómo nosotros nos podemos acercar a Él de cualquier manera? ¿Cómo nosotros podemos hablarle a Él de cualquier manera? ¿Cómo nosotros podemos colocarle a Él nuestras peticiones para que las cumpla? Bajeza, santa esclavitud. Viendo la grandeza de Dios, vemos nuestra finitud y sabemos que estamos necesitados de Dios. Según Teresa, el fundamento de nuestra dignidad está en que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero además, dice Teresa, estando una vez en el rezo del oficio, de las horas, con todas las hermanas, de pronto se recogió mi alma y me pareció ser como un espejo claro todo yo, sin haber espaldas, ni lados, ni alto, ni bajo, en que no estuviese toda clara, y en el centro de la imagen del espejo se me presentó Cristo nuestro Señor, como le suelo ver. Me parecía en todas las partes de mi alma, que le veía claro como un espejo, y también en este espejo, yo no sé cómo decirlo, dice Teresa, se culpía todo en el mismo Señor por una comunicación que yo no sabré decir, muy amorosa. Esta visión de Santa Teresa sintetiza cómo se funden en una misma visión el conocimiento de sí y el conocimiento de Dios. Como lo dice San Agustín, que te conozca y que me conozca. Me pareció ser como un espejo claro toda yo, sin haber espaldas ni lados, ni alto ni bajo, en que no estuviese toda clara, y en el centro de la imagen del espejo se me presentó Cristo, nuestro Señor. Qué bella pensamiento, qué bella esperanza, qué bella experiencia, qué trascendente misticismo el de Teresa, que logra descubrir al Dios en ella, porque cuando descubrimos a Dios, empezamos a valorar nuestro cuerpo. Cuando descubrimos a Dios, empezamos a valorarnos nosotros. Cuando descubrimos a Dios y la grandeza de Dios, empezamos a amar a nuestros hermanos, a respetar a nuestros hermanos, a desear el bien aún a aquellos que piensan distinto a nosotros. Cuando descubrimos a Dios, empezamos a perdonar. Cuando descubrimos a Dios, sabemos que nuestra vida es finita. Cuando descubrimos a Dios, sabemos que estamos limitados y que todo depende de Dios. Cuando descubrimos a Dios como Teresa de Jesús, empezamos a vivir alegres, contentos, aún en los momentos de dificultad, aún en los momentos de hambre, aún en los momentos de dificultad, de problemas, aún en los momentos más álgidos de la vida. Hay un hombre extraordinario de los campos de concentración, judío, no católico, Erich Fromm. Tiene un libro maravilloso, El hombre en busca de sentido. Y en ese libro, que yo lo recomiendo siempre, los que ya han estado conmigo otras veces lo saben que lo he citado, Erich Fromm narra esta experiencia, palabras más, palabras menos del conocimiento de Dios. Él decía, me pueden quitar todo, ¿por qué sobrevive a los campos de concentración? La gracia de Dios estaba sin duda alguna, pero él comprendió que los nazis le podían quitar todo, incluso la vida. Lo que no le podían quitar era su esencia, ser hijo de Dios, ser persona. Eso no se lo podían quitar. Le quitarían el cuerpo, le quitarían
este cuerpo físico que tenemos, pero no le van a quitar lo que es ser hijo de Dios. Ser para el Señor transparentes como un espejo, claros como un libro abierto, es el método del conocimiento propio que debemos tener en nosotros mismos. Ayer les decía a las parejas, los matrimonios, en el seminario, en el trabajo, donde estemos, lo más importante es la transparencia. Somos lo que somos con nuestras limitaciones, las cosas buenas y las cosas menos buenas. Esto es lo que somos. Es un profundo tomar conciencia de nuestras limitaciones y pecados, no para quedarnos anclados en esa consideración. Yo soy así, yo nací así, yo no puedo cambiar nada, no voy al médico, no voy al psiquiatra, no voy a los sacerdotes, yo soy así, yo ya no puedo más. No, reconocer lo que somos, lo vamos a ver, es el primer paso para poder cambiar. Cuando no logramos escuchar a los demás, cuando no logramos cambiar nuestra historia, significa que no nos estamos conociendo, que no estamos haciendo un camino de aceptación, que no estamos confiando en Dios. Procuremos siempre mirar y remirar nuestra pobreza, nuestra miseria, y que no tenemos nada, que no lo recibimos. Esto es, hermanos, humildad en acción. Uno de los requisitos previos que tenemos que tener para autoconocernos. La oración de Santa Teresa es un medio de autoconocimiento de sí misma, en el que se dan cita todas las dimensiones de su personalidad: la alegría, el arrepentimiento, la afectividad de la tristeza, los anhelos, pero sobre todo la gratitud. Ese no me tienes que dar porque te quiera, pues aunque no lo espero, aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera, es amar a Dios porque sí, no por lo que me da. Somos a veces utilitaristas. Amamos a Dios, buscamos a Dios porque queremos que Dios nos dé. Y cuando Dios no nos da, cuando Dios no soluciona, cuando Dios no hace que acontezcan las cosas, entonces empiezan los reclamos, empiezan las dudas, empiezan la arrogancia, empiezan. Dice Teresa, jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios. Y mirando su grandeza, acudamos a nuestra bajeza. Y mirando su limpieza, veremos nuestra suciedad. Considerando su humildad, veremos cuán lejos estamos de ser humildes. Es por eso que el mundo quiere sacar a Dios de todas partes. Es por eso que el enemigo, la antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, quieren sacar a Dios de las familias. Es por eso que la antigua serpiente quiere sacar a Dios de tu corazón. Es por eso que nos hacemos falsos dioses. Es por eso que nos confesamos con un árbol. Es por eso que la misa es cualquier cosa, como cualquier culto protestante, como cualquier comida, porque no descubrimos la grandeza de Dios. Hay una bella oración que yo la repito en las horas de adoración muchas veces. El mundo no te conoce, Señor, y no te quiere conocer. El mundo no te conoce, Señor, y no te quiere conocer. Porque cuando conocemos a Dios, nos conocemos nosotros. Y cuando aprendemos a hacer ese camino de conocimiento, nuestra vida cambia, nuestra perspectiva cambia, nuestras relaciones cambian por completo. A medida que crece nuestra experiencia de oración, si esta es auténtica, llegaremos a un conocimiento de la grandeza de Dios y a la vez una mayor comprensión de nuestro ser. Por eso la importancia de saber cómo rezamos a Dios, cómo nos dirigimos a Dios. No inventemos lo que ya está inventado. La Iglesia, que es una santa, católica, apostólica, tiene 2000 años enseñándonos el camino que conduce a Cristo, el camino que conduce a Dios. Y nosotros hoy queremos inventar cosas, queremos inventar rayos, queremos ir tras movimientos que nacieron ayer, que nos dicen que de esta manera y de esta otra
vamos a lograr la felicidad. No hace falta Dios. Ven conmigo que yo te voy a enseñar cómo es que vas a lograr. Lamentablemente cuando hemos perdido años, cuando hemos perdido fuerza, cuando hemos perdido dinero, cuando hemos perdido familias, cuando hemos perdido trabajo, cuando nos hemos perdido a nosotros mismos, allí empezamos y regresamos a nuestra madre, la iglesia. Hoy es un poco complejo porque no ha alcanzado a llegar a la parte del perdón. Hay mucho que decir del conocimiento sobre el método teresiano. Me basta solamente todas estas citas que he tomado de varios escritos de Teresa, ¿no? Estarán contenidas de alguna forma en esa recopilación que yo le pido a Dios y les pido a cada uno de ustedes que me ayuden a orar para que se haga realidad. Recuperar la grandeza de los santos de la Iglesia que nos enseñan con su vida, con su testimonio, el camino verdadero para transitar y para llegar a Cristo. Por eso la red de bendición, de gracias, tantas personas que me acompañan, que me ayudan de una u otra manera para poco a poco ir consolidando esta experiencia de fe, recapitular las mejores oraciones para ese encuentro con Dios. Por eso decimos, María, desatadora de nudos, pedimos tu intercesión, desata el nudo del rencor y de la falta del perdón. Vamos a entrar en materia del nudo de hoy, el perdón, el rencor, perdón, la falta de perdón, el rencor, la falta de perdón. Existe una historia ejemplificada muy bien de lo que es el rencor y cómo se vive en una persona. Dos hombres habían compartido injustamente una celda de prisión durante varios años, soportando todo tipo de maltratos y humillaciones. Una vez que fueron libres, se encontraron años después y uno de ellos le preguntó al otro: ¿alguna vez te acuerdas de los carceleros? Y el otro le respondió: no, gracias a Dios ya lo olvidé todo, contestó. ¿Y tú? Yo continúo odiándolos con todas mis fuerzas, respondió el otro. Ante esta respuesta, su compañero de celda lo miró unos instantes y luego le dijo muy sabiamente: lo siento por ti. Si eso es así, significa que aún te tienen preso. Así es el rencor, hermanos. Termina con convirtiéndonos y manteniéndonos en una cárcel. Pero no una para que nos imponen los demás, sino una en la que nos encerramos nosotros mismos. Este sentimiento de odio, que es falta de perdón profundo, no nos permite avanzar y nos pone en la penosa situación de continuar arrastrándonos todo aquello que está en el pasado y que ahí debería quedar. Guardar rencor es como agarrar un carbón ardiendo y resistirse a no soltarlo. El único que se quema eres tú. A mí me llama poderosamente la atención cuando todos tenemos que perdonar, todos tenemos que perdonar, tenemos que pedir perdón. Hemos sido ofendidos alguna vez en la vida, pero a veces las parejas, los amigos, los compañeros de comunidad, etcétera, etcétera, dicen, las parejas sobre todo: pasa algo que no me hablas, te hice algo que no me has llamado. Se salen de los grupos de WhatsApp, de los grupos de Telegram, no van a una cosa, no van a la otra. ¿Te pasa algo? No, a mí no me pasa nada. ¿Hice algo? No hiciste nada. La arrogancia de no saber reconocer que las personas se equivocan, que el otro tiene también derecho a equivocarse, que yo tengo el deber de perdonar, porque la oración de Jesús es perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos.
a los que nos ofenden. No podemos dejar de pensar en esos sentimientos de dolor, siguiendo y repitiendo lo sucedido en nuestra mente una y otra vez, llenándonos de una energía muy negativa y tensa de nuestra mente y cuerpo, pero también de nuestra vida espiritual. ¿Te acuerdas cuando te conocí, cuando nos conocimos, aquella noche de verano, aquella noche de invierno, donde tal y tal y tal cosa? Y ya han pasado 40 años, 20 años, 25 años. Y aún estamos atados a esa situación. El enemigo, la antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, disfruta todos esos momentos. El rencor nos ata a una situación, a un momento, a una persona determinada y no nos permite avanzar. El rencor entorpece nuestra relación con Dios, nos bloquea la posibilidad de recibir el perdón de Dios en nuestra vida. No se trata de un simple sentimiento, sino un gran mal que afecta negativamente nuestra vida. Algunos puntos importantes que pueden ayudarnos para dejar atrás los rencores. Aceptar lo ocurrido. Considerar cómo el aferrarse al rencor ha afectado a tu comportamiento y a otros aspectos de la vida. Decidirnos completamente perdonar. Comprender que el verdadero perdón lleva tiempo. A mí me da risa, ¿no? Porque a veces veo personas, guían a otras personas también y les dicen, perdona, ordénale que en el nombre de Jesús tú ya perdonaste, como si fuera una varita mágica. El perdón duele, el perdón lleva tiempo. Perdonar a un ser querido lleva tiempo. Y el primer paso es el reconocimiento. Ya lo he dicho varias veces. El primer paso es el reconocimiento. Jesús nos dice que cuando pidamos algo en la oración, creamos que ya lo hemos obtenido y lo conseguiremos. Pero esta oración de Jesús, ya lo hemos conseguido, significa ya hemos aceptado a Dios en nuestra vida. Esa primera parte que explicaba hace unos momentos. Cuando conocemos a Dios, nuestra perspectiva cambia. Hay una cita bíblica maravillosa de las Sagradas Escrituras que se cita muchas veces, a veces se malinterpreta. Si te dan una mejilla, tú coloca la otra. No significa que vamos a estar tropezando con el agresor. No significa que vamos a estar metiéndonos allí para recibir siempre ofensas. Significa cambiar de perspectiva. Coloca la otra mejilla significa ver hacia otra realidad. Ver desde los ojos de la fe, aquel que nos ha perdonado primero. Para perdonar, mis queridos hermanos, hay que tener coraje. Y la palabra coraje viene del francés que significa abrir el corazón para ver el dolor causado. Perdonar significa tener coraje. Abrir nuestro corazón para hablar con aquella persona que me ha ofendido. Padre, yo no puedo perdonar a esta persona. ¿Alguna vez en tu vida has hablado con ella? No quiero hablar, no quiero decirle nada. Pero no era tu mejor amiga, no era tu mejor amigo, no era tu jefe, no era tu esto. Pongan ustedes cualquier ejemplo. Sí, pero yo no quiero. No somos capaces de tener el coraje de abrir nuestro corazón para ver el dolor causado. Esa es mirar, colocar la otra mejilla significa verlo desde otra realidad, asumirlo con el otro, en el otro, ayudados por los otros. Reconocer lo que la otra persona no te pudo dar. Siempre andamos pensando, ¿pero por qué lo hice de esta manera? ¿Pero por qué me lo dijo de esta manera? ¿Y por qué me lo hizo en ese justo momento?
¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué escribió así? ¿Y por qué no me lo mandó a mí directamente? ¿Y por qué? Nos quedamos en el y por, que es una falsa ilusión de lo que hubiésemos querido y no en lo que realmente pasó. Entonces siempre el enemigo está lanzándonos esa falsa ilusión de lo que tenía que ser, pero no fue, sencillamente no fue así. Asume la realidad del perdón. Preferimos quedarnos, otra de las realidades del perdón por la cual no perdonamos en nuestra vida cristiana, otra de las cosas por las cuales no nos atrevemos a tener el coraje de perdonar, es porque el enemigo nos hace quedar en víctimas. Queremos ser víctimas. Mire cómo me ofendió, mire lo que me dijo, mire lo que me hizo, mire lo que tal, mire lo que... Entonces, pobrecito, una víctima. Entonces duramos 30 años, 40 años de víctima del esposo, de la esposa, de nuestro jefe. Y no somos capaces de tener el coraje de decir, basta, hasta aquí llegué. Lo hiciste. Lo hiciste. Yo reconozco esto. ¿Tú lo reconoces? Sí. Bueno, asumamos las consecuencias. Otra de las formas que el enemigo nos engaña para no perdonar es una forma de castigo. Lo que llaman los psicólogos una sobrecarga de emociones. No perdonamos a tal persona, no perdonamos a mi papá, no perdono a mi mamá porque le hizo esto a mi mamá, le hizo esto a mi papá, le hizo esto a mi hermano. No perdono a mi vecino por esto, no perdono a aquel por esto. Entonces es una forma de castigo. Entonces nos vamos cargando varias cosas sobre nosotros, sobre nuestros hombros, y no somos capaces de colocar la otra mejilla, de ver hacia otro horizonte. Perdonar no es olvidar. Olvido, pero nunca hablo con aquella persona que me ofendió. Nunca se la presento a Dios, nunca se la entrego a Dios. Nunca soy capaz de decirle tal y tal cosa. Perdonar no es excusar. No, lo que pasa es que él me golpeaba porque llegaba tomado, llegaba ebrio. No, lo que pasa es que él me dijo eso porque llegó enojado del trabajo. No, lo que pasa es que ella me dijo eso porque tenía tal situación hormonal de su vida. No, lo que pasa es que tal cosa le mintieron. Perdonar no es excusar, buscar excusas. Perdonar no es absolver. Perdonar tampoco es asumir la ley del ojo por ojo y diente por diente. Me hizo esto, yo le hago esto. Porque si no vamos a quedar ciegos todos. La necesidad, la voluntad de soltar la carga. La necesidad de soltar a la víctima. ¿Qué significa? Que no hay justicia. La iglesia lo dice claramente. Hay justicia. La justicia significa, si cometemos un acto, somos dueños de nuestros actos. Si cometemos un acto que va en contra de algo, debemos pagar por eso. Pero nosotros debemos tener la capacidad de perdonar. Una vez que finalmente te permitas perdonar, te darás cuenta de que ha surgido una persona totalmente nueva dentro de ti y el nudo habrá sido desamarrado, deshecho. Una persona que tiene varias capas y puede sentir. Abraza a esa nueva persona y deja que esta transformación tenga un impacto positivo en tu vida. En última instancia, el perdón es el camino hacia nuestra libertad mental. Por lo tanto, por muy importante que sea reconocer tus emociones de rencor, quedarte con esos sentimientos solo te causará daño. El perdón es la mejor manera de dar sentido al sufrimiento que has padecido.
Perdonar no es fácil, especialmente si ha pasado por mucho dolor. Sin embargo, es la única manera de tener realmente la paz. Porque si no vamos a estar como esa historia de los dos hombres que estuvieron encarcelados. Uno ya se había librado por completo de esa cárcel que había experimentado. El otro seguía encarcelado en el dolor, en el sufrimiento, en el recuerdo, en lo que me hizo, por qué lo hizo, de la manera que lo hizo. No debía hacerse de esa manera. Sería esta, y seguimos sufriendo. Aparte de seguir en un imaginativo de lo que debía ser, seguimos allí guardando esa experiencia que ya hemos vivido y que ha sido traumática. Que ha sido traumática. Para ello está nuestro Jesús de Nazaret. Perdonen siempre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús perdonó y Jesús fue liberado por completo de la esclavitud del pecado. Porque la falta de perdón, el rencor, es un pecado que nos encadena. Un pecado que no nos da la libertad. Un pecado que no nos deja ver el rostro de Dios en nosotros mismos, que no nos deja conocernos a nosotros, porque el ser humano tiene esa capacidad de poder conocerse, de poder conocer a Dios. En latín se dice el hombre capaz dei, el hombre capaz de conocer a Dios, el hombre capaz de hacer una experiencia en Dios y con Dios. Y cuando hacemos esa experiencia, nuestra vida cambia. Nuestra familia cambia, nuestra sociedad cambia. Nuestras sociedades tienen que ser capaces de perdonar, que no es olvidar. Ya lo dije y lo repetí en una serie de listas. Algunos se equivocan. Perdonar es olvidar, perdonar es excusar, perdonar es absolver. Perdonar es tal cosa. No, perdonar sencillamente, mis queridos hermanos, en la experiencia de Santa Teresa, es conocer al Dios que nos ha perdonado primero. Oh María Inmaculada, sin pecado concebida, tu protección me socorra en las penas de la vida. Revestido de tu gracia por la noche y en el día, líbrame del enemigo y sus lazos de malicia. Madre mía Inmaculada, que nunca caíste en pecado ni pudo el demonio enredarte, haz que mis nudos se desaten y no caiga en tentación. Oh bendita Madre, Señora, la que desata los nudos, intercesora, abogada nuestra en toda necesidad espiritual y material, ayúdanos a desatar delante de tu Hijo los nudos que nos aprisionan, la culpa, el resentimiento, el escándalo, el rencor, la falta de perdón, el mal, la injusticia, la ingratitud hacia la inagotable providencia de Dios. Ayúdanos a romper con las ataduras de nuestra vida en el pasado, en la cual no hemos sido capaces de perdonar y de perdonarnos. Desátanos de los nudos de la autorreferencialidad y la indiferencia, que nos impiden ver en el otro al hermano, al que debo siempre amar y perdonar. Y todo lo pedimos al Padre por la intercesión amorosa de tu Hijo amado y Señor nuestro Jesucristo. Amén. Pido ahora a Dios por la intercesión de María y San Miguel, por cada uno de los nudos, las dificultades que están en cada uno de ustedes, sus familias. Que por la intercesión de María, desatadora de nudos, mande Dios desde el cielo a sus ángeles y santos y les custodien a ustedes y a sus familias. Amén. El Señor los bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, les conceda la paz, los favorezca, los ayude, los libre de todo mal y les haga prosperar. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes. Amén. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Muchísimas gracias por estar conmigo esta noche una vez más. Solamente les quería pedir una vez más, gracias a todas las personas que me han compartido sus experiencias por los mensajes de Instagram. Me gustaría mucho seguir orando con nombre y apellido por las personas, los matrimonios, de manera muy especial.
los matrimonios que están pasando por dificultades. Algunos han tenido la valentía de describir, padre, mi esposo se llama tal y estamos pasando por una situación difícil de la familia. Padre, mi esposa se llama tal y estoy pasando por esta situación. Quisiera tener el nombre de esta familia, de estos matrimonios, para orar de manera muy especial por ellos. Hay un deseo grande en mi corazón, tres cosas importantísimas: rezar por los fieles difuntos, rezar por los matrimonios y rezar y acompañar a los niños enfermos. Los que quieran hacerlo, les doy me pueden escribir al interno del Instagram y haré una oración y los tendré de manera muy especial durante este camino de preparación. Feliz noche para todos.